Esto se escuchó en Arfor. Hoy nos visita el intendente de la ciudad, el ingeniero Jorge Alberto Joffre, a quien le doy las muy buenas noches. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo anda usted? Buenas noches, Mirko. Buenas noches a todos los chicos que están detrás del vidrio y a todos los que nos escuchan. Muy feliz de compartir este programa contigo. Indudablemente agradecerle también su visita. Hay muchas veces que a usted le hacen reportajes sobre la gestión, que es muy buena. Se ha consolidado como figura política. Habla indudablemente de política, ¿no? Pero hay una perspectiva y un escenario muy difícil en la Argentina, que no es la primera vez, pero sí es la primera vez en donde está involucrado un gobierno peronista, ¿no? Porque la gente dice, no, dejá lo que hagan los otros gobiernos, ya ven el peronismo y soluciona todo. Hoy no se pudo, porque estalló varias bombas, vencimiento de deuda, 45 mil millones de dólares, etcétera, etcétera. ¿Qué país, o desde su perspectiva, o qué cosas se debería hacer para que no seamos cíclicos? Que en un determinado momento estemos bien y que otro determinado momento estemos mal. ¿Con qué país sueña, ingeniero? Bueno, tu pregunta es bastante complicada porque si existiera quien tiene la respuesta a eso, evidentemente hoy sería el presidente de la nación o el ministro de Economía, ¿no? Pero creo que lo que le falta a la Argentina es una política fiscal seria, una política en la cual se equipare con el gasto de la administración pública para no generar esta inflación que nosotros hoy tenemos, porque el funcionamiento de la administración pública la estamos manteniendo con emisión de moneda. Tiene que darse algunas circunstancias que no se dieron en esta etapa, como tratar, por ejemplo, que el precio de nuestros commodities, que son los que exportamos y los que hacen ingresar dólares al país, tengan un precio alto y se puedan producir en cantidad. Y cuando digo en cantidad, me refiero también a que se pueda posteriormente al ingreso de ese capital ponerlo al servicio de la gente y de la producción nuevamente. O sea, generar un círculo virtuoso. Y por supuesto también creo que la Argentina está teniendo un problema hoy que es dirigencial, a mi manera humilde de ver, en el cual nos pasamos horas, días, meses discutiendo sobre las diferencias políticas, pero nunca se hablan entre los sectores que impugna, diríamos, sobre aquellos puntos que tienen que ser una coincidencia, sea cual sea el gobierno que gane. O sea, fijar 5 o 6 puntos que sean política de Estado para llevar adelante una transformación de nuestra Argentina. La verdad que duele que un país tan rico como el que tenemos hoy, un país en el cual muchos inmigrantes vinieron a hacerse la América en su momento, ¿no es cierto?, que hoy esté pasando esta situación y que hayamos vuelto al Fondo Monetario Internacional, que es otro de los yugos que tenemos sobre la cabeza, porque ya el general Perón decía que no quería que la Argentina pertenezca al Fondo Monetario Internacional, hablaba de la independencia económica para tener soberanía política y que en base a eso tener justicia social, cosa que hoy no ocurre porque estamos con una deuda enorme que prácticamente tenemos que buscar la forma en que la vamos a pagar y salir del fondo. Por eso te hablaba de que se tienen que dar varias circunstancias, como por ejemplo lo que te decía yo, ¿no es cierto?, que el precio de nuestras exportaciones aumenten y también en algún momento creo que ahora vamos a ahorrar bastante dinero con el gas Néstor Kirchner, el gasoducto Néstor Kirchner, que antes se importaba, ahora nosotros estamos en condiciones de exportar, vamos a tener una matriz energética diferente que nos va a permitir ahorrar. Y bueno, después también habrá que buscar, hay algunas políticas de Estado, como por ejemplo hacer el canal Magdalena para que los productos que salen por la hidrovía no tengan que pasar por Chile, perder tiempo y encima pagar un canon ahí, sino tener una salida nosotros derecho al mar sin pasar por Chile. Y bueno, hay varios puntos, por eso te digo que hay que tratar y verlo. Hay una síntesis, hay que peronizar a la Argentina nuevamente, Yo creo que sí, creo que se perdieron también un poco
diríamos, las banderas del peronismo tradicional, del peronismo puro, diríamos. Yo creo que hay que volver a la fuente, por supuesto, ayornado al tiempo que vivimos, porque tampoco nos podemos hablar combatiendo al capital. No, estamos hablando de su época, cuando en realidad nosotros necesitamos el capital nada más que controlado, pero para que se genere riqueza en el país. No podemos hablar, por ejemplo, de que para el enemigo ni justicia. Cuando Perón regresó al país, se dio un abrazo con Alfonsín y en vez de con Balbín. Con Balbín, perdón, Sí. Balbín. Y decir, ¿no es cierto?, cuando se decía antes que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, él dijo después y cambió que para un argentino no hay mejor que otro argentino. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir adaptándolo a los tiempos que vivimos, porque Perón hablaba en su momento en términos de como él tenía una formación militar en términos de guerra, ¿no? Hablaba de enemigos, ¿no?, de adversarios, ese tipo de cosas. Y que había un mundo también posguerra, pero convulsionado políticamente. Bueno, ahora también nosotros creo que tenemos también por ahí, ¿no es cierto?, tenemos la desgracia de tener una guerra entre Ucrania y Rusia, pero bueno, también se habla o se estaba hablando que Rusia iba a interrumpir el paso de los granos que salían de Ucrania, que es uno también de los graneros del mundo, para el resto de los países. Y bueno, ahí también habría una oportunidad, si nosotros trabajamos con el sector primario y productivo, como para que la Argentina vuelva a ser como en aquella época de la guerra, cuando Perón vendía los granos al mundo, y la Argentina era el gran granero del mundo y había mucho dinero. Y muchos quedaron con ese pensamiento. Sí. Estas son una de las cosas que pasan en Arfor. Vos también podés ser parte. Comunicate al 3705-012123.